En la bóveda celeste, donde los planetas trazan rutas antiguas y las constelaciones murmuran memorias que no se borran, Géminis avanza como viento doble, con palabra veloz y mente que se desdobla. Su esencia es el movimiento, el cambio perpetuo, la risa que se transforma en silencio y la promesa que muta sin pedir permiso. Y es precisamente esa naturaleza mutable la que, a lo largo de eras astrológicas, ha sembrado semillas de rencor en otros signos, no por maldad consciente, sino por la fricción inevitable entre fuerzas cósmicas distintas. Tauro recuerda. Recuerda con una memoria de piedra y raíz profunda. Para Tauro, el tiempo es un campo que se cultiva con paciencia, y Géminis pasó por allí como tormenta breve, removiendo la tierra, prometiendo cosechas que no siempre llegaron a madurar. El rencor taurino no es explosivo, es lento, pesado, silencioso. Nace de la sensación de haber confiado estabilidad a manos inquietas. Sin embargo, incluso en ese resentimiento hay una enseñanza épica, la firmeza aprende que no todo lo que se mueve pretende destruir, y que a veces el cambio solo sacude para fortalecer las raíces. Cáncer guarda el rencor como se guarda una reliquia en el fondo del océano emocional. Para este signo lunar, Géminis fue palabra dicha sin medir el eco en el corazón ajeno. Fue cercanía que un día se volvió distancia sin explicación suficiente. El rencor canceriano no grita, llora hacia adentro, se repliega en su caparazón. Pero en la gran narrativa astral, ese dolor se convierte en coraje protector, en la comprensión de que la sensibilidad es poder cuando aprende a no depender del vaivén ajeno. Escorpio, guardián de lo profundo, no olvida las traiciones percibidas, y con Géminis el conflicto se vuelve mítico. Escorpio exige lealtad total, profundidad absoluta, entrega sin máscaras. Géminis, en cambio, cambia de rostro como el cielo cambia de color al atardecer. El rencor escorpiano arde como fuego subterráneo, alimentado por la sensación de haber sido observado, comprendido y luego dejado atrás. Sin embargo, en esta epopeya zodiacal, Escorpio transforma ese resentimiento en fuerza alquímica, aprendiendo que no todo misterio necesita ser poseído para ser real. Capricornio también anota en su registro interno cada promesa incumplida. Para este signo de montaña, el ascenso es serio, planificado, y Géminis apareció como un viajero que hablaba de atajos, de ideas brillantes, de futuros posibles que no siempre se concretaron. El rencor capricorniano es frío, distante, pero impulsa una determinación aún mayor. En el relato épico del cielo, Capricornio aprende que la disciplina no se debilita por el caos externo, sino que se define mejor frente a él. Virgo, observador minucioso, siente el rencor como una molestia persistente. Géminis habló rápido, cambió de opinión, dejó detalles sin cerrar. Para Virgo, eso es una herida en el orden natural. El rencor virginiano no busca venganza, busca corrección. Y en esa tensión se forja una lección heroica, la perfección absoluta es tan ilusoria como la constancia eterna del viento. Incluso Piscis, etéreo y compasivo, puede guardar un rencor difuso, como niebla emocional. Géminis tocó sus sueños, prometió comprenderlos, pero luego se dispersó hacia otros horizontes. Piscis transforma ese rencor en arte, en espiritualidad, en una fe más profunda en su propio mundo interno. Así, en la gran saga astral, los signos que guardan rencor a Géminis no lo hacen por crueldad, sino por contraste. Cada resentimiento es una cicatriz luminosa que empuja a crecer, a redefinir límites, a encontrar fuerza donde antes había dependencia. Géminis, sin saberlo, actúa como catalizador del destino, obligando a cada signo a enfrentarse a su propia sombra y a convertir el rencor en motor. En el firmamento no hay villanos ni víctimas definitivas. Solo fuerzas que chocan, se hieren y luego evolucionan. El rencor, visto desde las estrellas, no es un final, sino un capítulo necesario en la epopeya interminable del crecimiento cósmico, donde incluso el viento más inconstante deja huellas imborrables en la roca, el agua y el fuego del alma zodiacal. Más allá de los rencores evidentes, el tejido astral revela capas más sutiles donde la relación con Géminis no siempre se expresa como resentimiento consciente, sino como desajuste energético que tarda vidas simbólicas en acomodarse. En esas capas, el conflicto no nace de una herida directa, sino de la imposibilidad de sincronizar ritmos del alma. Leo, por ejemplo, no siempre guarda rencor abierto, pero sí una memoria orgullosa del momento en que su luz fue compartida con alguien que no se quedó a contemplarla. Géminis admira, celebra, enciende, pero rara vez se queda inmóvil frente a un solo sol. Para Leo, eso puede sentirse como una falta de reconocimiento eterno.
El resentimiento leonino se manifiesta como una retirada del escenario, una decisión interna de no volver a ofrecer su fuego a quien no prometió custodiarlo. Sin embargo, en la épica zodiacal, Leo aprende que su brillo no depende de testigos constantes y que el verdadero trono es interno. Aries, guerrero del inicio, tampoco olvida del todo cuando la batalla parecía compartida y de pronto Géminis cambió de frente, de estrategia o de interés. Aries actúa, Géminis analiza, Aries avanza, Géminis duda y explora opciones. El rencor aquí es breve pero intenso, como una chispa que prende y se extingue rápido, dejando una marca de impaciencia. En el relato mayor del cosmos, Aries transforma esa frustración en liderazgo autónomo, comprendiendo que no todos los aliados marchan al mismo compás, y que la valentía también consiste en avanzar solo. Libra vive un conflicto más silencioso. Regido por el aire como Géminis, percibe el desequilibrio cuando la balanza emocional se inclina demasiado hacia la ambigüedad. Libra busca acuerdos claros, armonía sostenida, mientras Géminis disfruta del debate, de la contradicción, del cambio de postura. El rencor libriano es una sensación de injusticia estética y moral, una incomodidad con lo inconcluso. Pero en la narrativa épica del zodiaco, Libra aprende que la armonía no siempre es quietud, y que el caos también puede ser una forma de belleza en tránsito. Sagitario, opuesto complementario de Géminis, vive el rencor como decepción filosófica. Ambos buscan sentido, pero por caminos distintos. Sagitario quiere verdad amplia, visión lejana, mientras Géminis se pierde gustoso en los detalles, en las versiones múltiples. Cuando Géminis relativiza lo que Sagitario considera sagrado, nace una grieta profunda. Ese rencor se convierte en fuego doctrinal, en una necesidad de afirmar creencias con más fuerza. Con el tiempo, Sagitario integra la lección de que la verdad no se debilita por tener muchas puertas de entrada. A nivel kármico, Géminis actúa como mensajero del destino incómodo. No llega para quedarse, llega para mover. Los signos que guardan rencor no siempre lo hacen por lo que Géminis hizo, sino por lo que los obligó a ver en sí mismos: apego, necesidad de control, miedo al abandono, rigidez, orgullo o exceso de expectativa. El rencor se convierte así en un espejo prolongado, un eco que insiste hasta que se produce la comprensión. En la gran epopeya astral, esos resentimientos no son castigos, sino pruebas iniciáticas. Cada signo que choca con Géminis atraviesa una etapa de confusión que, superada, fortalece su esencia. Tauro aprende flexibilidad sin perder solidez. Cáncer aprende límites sin perder ternura. Escorpio aprende desapego sin perder intensidad. Capricornio aprende adaptación sin perder propósito. Virgo aprende tolerancia sin perder precisión. Los demás aprenden, cada uno a su modo, que el cambio no es traición, sino movimiento vital. Desde una perspectiva más elevada, Géminis no acumula enemigos, sino memorias compartidas que siguen activas en el campo astral colectivo. Allí, el rencor se transmuta lentamente en respeto, luego en comprensión, y finalmente en gratitud tácita. Porque el viento, aunque desordene, también oxigena. Y en el mito eterno del zodiaco, incluso aquello que dolió se revela, con el tiempo, como impulso necesario para la evolución del alma y del destino común bajo las mismas estrellas. En los estratos más altos de la mitología astral, el rencor hacia Géminis no pertenece solo a los signos individuales, sino a los elementos y modalidades que sostienen el orden del zodiaco. El aire mutable irrumpe allí donde la tierra fija, el agua cardinal o el fuego sostenido creían tener un mapa definitivo del destino. Esa irrupción no busca destruir el diseño, sino probar su elasticidad. Y es en esa prueba donde nace la resistencia, la fricción y, finalmente, el resentimiento que se arrastra como eco antiguo. La tensión entre lo mutable y lo fijo es una de las raíces más profundas de este conflicto. Los signos fijos sienten que Géminis altera pactos invisibles, acuerdos que no se dijeron pero se asumieron como eternos. Desde esa percepción surge un rencor que no siempre se verbaliza, pero que se manifiesta como desconfianza ante la palabra ligera. Sin embargo, en el relato épico del cielo, los signos fijos están destinados a aprender que la permanencia no se opone al cambio, sino que se redefine a través de él. La roca que resiste el viento también es esculpida por él. En los signos cardinales, el resentimiento adopta otra forma. No nace tanto de la traición como de la interrupción. Géminis llega cuando el impulso inicial aún no ha tomado forma definitiva, y con su torrente de ideas introduce bifurcaciones donde se esperaba una sola dirección.
El rencor aquí se siente como pérdida de impulso, como dispersión del propósito. Pero en la epopeya mayor, los signos cardinales descubren que liderar no siempre implica avanzar en línea recta, y que a veces la verdadera conquista es aprender a elegir entre múltiples caminos sin perder la esencia del inicio. Desde la perspectiva de las casas astrológicas, Géminis actúa como un viajero entre mundos. Allí donde toca, despierta preguntas que no siempre encuentran respuesta inmediata. En las casas emocionales, su presencia puede sentirse como superficialidad, en las casas materiales, como inestabilidad, en las casas espirituales, como duda. El rencor surge cuando se espera certeza y se recibe posibilidad. Pero en la narrativa épica del alma, esa duda es la chispa que enciende la búsqueda auténtica, la que rompe dogmas y libera al espíritu de verdades heredadas que ya no sirven. Mercurio, regente de Géminis, no carga espadas ni levanta murallas. Su arma es la palabra, y la palabra puede sanar o herir con la misma rapidez. Muchos de los rencores nacen no de acciones, sino de frases dichas a destiempo, de silencios mal interpretados, de verdades expresadas sin ritual. Sin embargo, Mercurio también es el mensajero entre dioses y mortales, el puente entre lo consciente y lo inconsciente. En esta saga astral, los signos heridos están llamados a comprender que el mensaje nunca fue el enemigo, sino el medio para despertar. En el nivel de sombra, Géminis encarna el miedo colectivo a la incoherencia, a la multiplicidad interna, a no ser una sola cosa para siempre. Los signos que guardan rencor proyectan en Géminis su propio temor a cambiar de opinión, a contradecirse, a abandonar identidades que ya no resuenan. El resentimiento se convierte así en una defensa del yo antiguo. Pero la epopeya zodiacal no glorifica la inmovilidad, celebra la metamorfosis consciente. Con el paso de los ciclos, el rencor se transforma en sabiduría acumulada. Lo que fue herida se vuelve relato. Lo que fue enojo se vuelve memoria útil. Los signos aprenden que Géminis no prometió eternidad, sino experiencia, no ofreció certezas, sino expansión mental. Y en esa comprensión final, el resentimiento pierde fuerza, porque se revela como una etapa necesaria del viaje. En el desenlace siempre abierto de esta historia cósmica, Géminis sigue avanzando, ligero y múltiple, dejando atrás tanto incomodidad como inspiración. Los signos que una vez guardaron rencor se levantan más conscientes, más autónomos, más fieles a sí mismos. Porque en el mito eterno del zodiaco, incluso el conflicto tiene propósito, y toda fricción entre estrellas termina forjando una versión más amplia, más libre y más poderosa del destino compartido bajo el mismo cielo. En una capa aún más profunda del relato astral, el rencor hacia Géminis se manifiesta como un conflicto con el tiempo mismo. Géminis vive en el instante, en la simultaneidad, en la superposición de posibilidades. Muchos signos, especialmente aquellos ligados a la memoria, al destino o a la construcción lenta, perciben esta relación con el tiempo como una falta de compromiso con la continuidad. Allí nace un resentimiento que no se dirige tanto a una acción concreta, sino a la sensación de que lo vivido con Géminis no quedó fijado en la eternidad. Sin embargo, en la épica cósmica, esta diferencia revela una verdad mayor: no todo lo que transforma necesita durar para ser verdadero. El rencor también surge del modo en que Géminis habita la identidad. Mientras otros signos construyen un yo sólido, reconocible, casi ceremonial, Géminis acepta la contradicción interna como parte de su naturaleza. Esa multiplicidad desconcierta y hiere a quienes necesitan coherencia como ancla existencial. El resentimiento nace cuando se interpreta esa fluidez como falsedad. Pero el mito astral enseña que la identidad no es un templo inmutable, sino un camino lleno de puertas, y que atravesarlas no implica traicionarse, sino expandirse. En el plano energético colectivo, Géminis suele cargar con el rencor que pertenece a la palabra no dicha de otros. Su facilidad para nombrar lo que flota en el aire lo convierte en portavoz involuntario de verdades incómodas. Los signos que viven desde la contención, el silencio o la represión emocional sienten que Géminis expone lo que debía permanecer oculto. Ese rencor no es personal, es simbólico. En la epopeya zodiacal, Géminis cumple el rol del heraldo que anuncia cambios antes de que los demás estén preparados para escucharlos. Existe también un rencor que nace del contraste entre profundidad y amplitud. Algunos signos exploran un solo pozo hasta tocar fondo, Géminis prefiere recorrer muchos pozos sin quedarse a vivir en ninguno. Desde esa diferencia surge la acusación de superficialidad. Pero en la narrativa épica del cielo, la amplitud también es una forma de sabiduría. Conocer muchos caminos no impide la verdad, la fragmenta para hacerla accesible a más conciencias.
A nivel ancestral, Géminis activa memorias de inestabilidad primigenia, épocas en que la información era poder y el mensajero podía alterar reinos enteros con una sola frase. Los signos más ligados al orden temen ese poder sutil. El rencor es, en el fondo, un intento de contener lo incontrolable. Pero el mito recuerda que la evolución siempre fue impulsada por quienes se atrevieron a mover ideas antes que ejércitos. Cuando el rencor se prolonga, se convierte en una prueba de madurez espiritual. Los signos enfrentados a Géminis deben decidir si permanecen anclados al agravio o si integran la lección del desapego. En esa decisión se forja un salto evolutivo. El rencor no resuelto encadena, el comprendido libera. Y el zodiaco, como sistema vivo, empuja siempre hacia la liberación. Desde una mirada más elevada, Géminis no rompe vínculos, rompe expectativas rígidas. Obliga a redefinir acuerdos, a revisar pactos implícitos, a asumir responsabilidad emocional propia. Los signos que guardan rencor suelen hacerlo porque entregaron demasiado poder a la constancia ajena. La epopeya astral revela que nadie vino a garantizar estabilidad externa, sino a despertar soberanía interna. En los ciclos finales de esta narrativa, el rencor se transmuta en reconocimiento silencioso. Los signos comprenden que sin el paso inquieto de Géminis, muchas verdades habrían quedado dormidas, muchas identidades habrían permanecido cerradas, muchos destinos se habrían cristalizado antes de tiempo. El viento no pide perdón por mover hojas, cumple su función cósmica. Así, en el gran canto del zodiaco, el rencor hacia Géminis se revela como una etapa iniciática, una fricción necesaria entre lo que quiere durar y lo que necesita cambiar. De ese choque nacen conciencias más amplias, espíritus más libres y destinos menos temerosos del movimiento. Porque en última instancia, la astrología épica no glorifica la comodidad, sino la evolución, y todo aquel que atraviesa el conflicto con el aire mutable emerge con una comprensión más vasta del universo y de sí mismo. En los pliegues más sutiles del mito zodiacal, el rencor hacia Géminis también se manifiesta como una lucha entre el silencio y la voz. Hay signos que encuentran poder en lo que no se dice, en lo que se intuye, en lo que se guarda como un secreto sagrado. Géminis, en cambio, trae la palabra al centro del escenario, la mueve, la multiplica, la cuestiona. Para quienes consideran el silencio como refugio o como templo, esta verbosidad puede sentirse como una profanación. El rencor nace entonces del choque entre lo implícito y lo explícito. Pero en la epopeya astral, la palabra no viene a destruir el misterio, sino a impedir que se convierta en prisión. Otro aspecto profundo reside en la relación con la verdad. Para muchos signos, la verdad es un pilar, una estructura firme que sostiene identidad y propósito. Para Géminis, la verdad es móvil, contextual, fragmentaria. Esa diferencia genera resentimiento cuando se interpreta la flexibilidad como relativismo vacío. Sin embargo, el relato épico revela que la verdad absoluta rara vez impulsa evolución, es la verdad dialogada, contrastada y revisada la que permite que la conciencia se expanda. Géminis encarna esa función incómoda pero necesaria. En el plano emocional, el rencor también surge de la velocidad. Géminis procesa, responde y avanza a un ritmo que muchos signos no pueden o no desean seguir. Esa rapidez deja atrás emociones que aún no han sido digeridas. El resentimiento se instala como una emoción congelada, no porque haya habido mala intención, sino porque no hubo sincronía. En la narrativa cósmica, esta desincronización enseña que cada alma tiene su propio tempo, y que la verdadera fortaleza surge cuando se deja de exigir que todos vibren al mismo pulso. Existe además un rencor vinculado a la memoria selectiva. Géminis recuerda ideas, conceptos, momentos significativos desde una perspectiva mental, mientras otros signos recuerdan sensaciones, compromisos, promesas emocionales. Cuando ambos relatos no coinciden, surge la sensación de haber vivido historias distintas. El resentimiento no nace del olvido, sino de la diferencia en la forma de recordar. La epopeya zodiacal convierte esta fractura en aprendizaje. No toda memoria es igual, pero todas son válidas dentro del tapiz del destino. En un nivel más arquetípico, Géminis representa al eterno aprendiz, y eso puede despertar rencor en signos que ya se sienten maestros o guardianes de una verdad consolidada. El aprendiz cuestiona, pregunta, duda, y esa actitud puede percibirse como una amenaza al orden establecido. El resentimiento es entonces defensivo. Sin embargo, en la gran saga del cosmos, es el aprendiz quien mantiene vivo el fuego del conocimiento, evitando que la sabiduría se vuelva dogma. También hay un rencor que surge del desapego narrativo.
Géminis no siempre construye historias con principio, nudo y desenlace emocional. Prefiere episodios, fragmentos, encuentros que existen por sí mismos. Para signos que necesitan cierre, significado final o coherencia narrativa, esta forma de vivir puede sentirse incompleta, incluso injusta. Pero en la visión épica del universo, no todas las historias están destinadas a cerrarse, algunas existen solo para abrir otras puertas. Cuando el rencor madura, se convierte en conciencia del límite. Los signos aprenden hasta dónde acompañar, cuánto esperar, que no proyectar. Esa claridad no es derrota, es soberanía. El conflicto con Géminis obliga a redefinir pactos internos y a fortalecer el eje propio. Así, el resentimiento deja de ser carga y se transforma en frontera sagrada. En la culminación siempre abierta de este relato astral, Géminis sigue cumpliendo su rol ancestral, mover ideas, cruzar mundos, incomodar certezas. Los signos que alguna vez guardaron rencor ya no lo hacen desde la herida, sino desde la comprensión del propósito. Reconocen que sin esa fuerza inquieta, el zodiaco se estancaría, las conciencias se cerrarían y el destino perdería flexibilidad. La epopeya astrológica no promete armonía constante, promete evolución. Y en esa evolución, el rencor hacia Géminis se revela como un fuego iniciático que, al ser atravesado, forja almas más lúcidas, más libres y más capaces de habitar un universo donde el cambio no es amenaza, sino la forma más pura de vida. En la dimensión más simbólica del relato zodiacal, el rencor hacia Géminis también puede entenderse como una resistencia al espejo fragmentado que este signo ofrece. Allí donde otros signos reflejan una imagen coherente y estable, Géminis devuelve múltiples reflejos simultáneos. Cada uno muestra una faceta distinta del vínculo, del deseo, del pensamiento. Para muchas energías zodiacales, verse multiplicadas resulta perturbador. El rencor nace cuando la imagen de vuelta no coincide con la que se desea sostener. Sin embargo, en la epopeya cósmica, ese espejo no busca confundir, sino revelar que la identidad es más vasta de lo que se creía. Existe además una tensión profunda entre la oralidad de Géminis y la vivencia corporal de otros signos. Mientras Géminis procesa el mundo a través del lenguaje, del concepto y del intercambio mental, hay signos que necesitan sentir, tocar, habitar la experiencia en el cuerpo o en la emoción antes de poder nombrarla. Cuando Géminis verbaliza antes de que la experiencia haya sedimentado, puede parecer invasivo o prematuro. El rencor surge de esa sensación de exposición temprana. Pero el mito astral enseña que poner palabras a lo vivido también es una forma de sanación, incluso cuando incomoda. En los ciclos largos del zodiaco, Géminis suele aparecer en momentos de transición histórica, cultural o personal. Es el signo que acompaña los umbrales, los cruces de caminos, las etapas donde nada está del todo definido. Los signos que buscan estabilidad interpretan su presencia como amenaza al orden logrado. El rencor es entonces una reacción al vértigo. Pero en la narrativa épica del cosmos, los umbrales son portales de poder, y quienes los atraviesan adquieren una visión más amplia del destino. Hay también un rencor vinculado a la ligereza aparente. Géminis puede atravesar situaciones densas sin cargar con ellas, soltándolas una vez que la experiencia ha sido comprendida. Para signos que viven el compromiso como carga sagrada, esta capacidad de soltar puede parecer falta de responsabilidad emocional. Sin embargo, en la sabiduría ancestral del aire, soltar no es desinterés, sino confianza en el flujo de la vida. La epopeya zodiacal honra esa ligereza como una forma avanzada de desapego. Desde una mirada kármica, muchos de los conflictos con Géminis provienen de pactos de otras vueltas del tiempo. El mensajero trae recuerdos de decisiones inconclusas, diálogos interrumpidos, caminos no explorados. El rencor se activa porque la historia no terminó, porque algo quedó abierto. Pero esa apertura no es error, es invitación. El relato cósmico muestra que Géminis vuelve siempre para cerrar ciclos no con finales rígidos, sino con comprensión ampliada. En el plano del alma, Géminis despierta la inquietud mental que precede a toda transformación profunda. Antes de cambiar, la mente duda, cuestiona, se bifurca. Los signos que guardan rencor suelen rechazar ese estado intermedio, prefiriendo certezas incluso si ya no son auténticas. El resentimiento se convierte así en apego al pasado. Pero la épica astral recuerda que toda evolución comienza con una pregunta que desordena. Con el tiempo, el rencor se transmuta en una forma de gratitud silenciosa.
No una gratitud emocional ni explícita, sino una comprensión profunda de que sin el movimiento geminiano muchas estructuras internas habrían permanecido intactas pero estériles. Los signos descubren que aquello que dolió fue también lo que los obligó a pensar distinto, a redefinirse, a crecer más allá de lo conocido. En la vastedad del firmamento, Géminis no reclama absolución ni reconocimiento. Su función es circular, conectar, diseminar. Y los signos que alguna vez resistieron su paso terminan integrando su enseñanza, que la vida no exige coherencia perfecta, sino conciencia en movimiento, que no todo vínculo está destinado a durar, pero sí a transformar, que el cambio no niega el valor de lo vivido, lo resignifica. Así, la epopeya astrológica continúa, no como una historia de rencores eternos, sino como un canto a la evolución constante. El conflicto con Géminis se revela finalmente como un rito de paso, una prueba de flexibilidad del alma. Quien lo atraviesa emerge más libre del miedo a la contradicción, más capaz de habitar la incertidumbre y más preparado para caminar con ligereza por los senderos infinitos del destino estelar. En un nivel aún más arcaico del imaginario astral, el rencor hacia Géminis se conecta con la figura del mensajero que nunca pertenece del todo a ningún reino. En los mitos primordiales, el mensajero camina entre mundos, escucha secretos de todos, pero no se instala en ninguno. Esa condición liminal genera desconfianza en quienes edifican su identidad sobre la pertenencia absoluta. El resentimiento nace de la sospecha de que quien puede moverse entre territorios no se compromete con ninguno. Sin embargo, la épica zodiacal revela que es precisamente esa condición fronteriza la que mantiene unidos a los reinos, evitando que se conviertan en islas aisladas del sentido común. También existe un rencor que surge del modo en que Géminis vive el destino como posibilidad abierta. Mientras otros signos sienten el destino como mandato, herencia o misión ineludible, Géminis lo percibe como una narrativa editable. Esa libertad frente al guión cósmico puede resultar ofensiva para quienes han sacrificado mucho en nombre de una ruta predeterminada. El resentimiento se gesta cuando la flexibilidad ajena confronta la rigidez propia. Pero en el canto épico de las estrellas, Géminis recuerda que el destino no se traiciona cuando se reescribe, sino cuando se vive sin conciencia. En el plano relacional profundo, Géminis despierta rencores ligados a la expectativa de exclusividad emocional. Su capacidad para conectar con múltiples personas, ideas y realidades genera la sensación de no ser único en el vínculo. Para signos que aman desde la fusión o desde la entrega total, esto puede vivirse como una herida narcisista o afectiva. Sin embargo, el relato astral enseña que el valor de un vínculo no se mide por exclusión, sino por autenticidad en el intercambio. Géminis no divide afecto, lo diversifica. A nivel energético, Géminis activa el caos creativo. Donde llega, surgen conversaciones cruzadas, ideas superpuestas, caminos paralelos. Para signos que necesitan orden para sentirse seguros, ese caos se experimenta como amenaza. El rencor se vuelve una forma de defensa ante la disolución de estructuras conocidas. Pero la epopeya del zodiaco honra el caos como matriz de toda creación. Antes de que exista forma, existe movimiento; antes de que haya verdad, existe pregunta. Hay también un rencor silencioso que nace de la rapidez con la que Géminis integra experiencias y sigue adelante. Algunos signos necesitan ritualizar el cierre, procesar el duelo, honrar lo que fue. Cuando Géminis avanza sin detenerse demasiado, se interpreta como indiferencia. En realidad, su forma de honrar es distinta, guarda la experiencia como conocimiento y la lleva consigo sin dramatizarla. La narrativa épica revela que no todos los duelos se visten de luto, algunos se transforman directamente en sabiduría. Desde una visión más elevada, Géminis encarna la inteligencia colectiva del zodiaco. Recoge fragmentos de cada signo, los conecta, los traduce. Esa función puede generar rencor porque expone incoherencias, contradicciones y verdades parciales. Nadie se siente completamente cómodo cuando alguien articula lo que todos intuyen pero no saben cómo nombrar. El resentimiento es la resistencia al espejo hablado. Pero en la gran saga astral, ese espejo es indispensable para que la conciencia avance. En los ciclos finales de integración, el rencor hacia Géminis se disuelve cuando se comprende que no vino a prometer permanencia, sino despertar. Su paso deja preguntas, ideas, semillas mentales que germinan mucho después de su partida. Los signos descubren que aquello que parecía inestabilidad fue, en realidad, una iniciación al pensamiento libre. Así, el conflicto se resignifica. El rencor ya no es una herida abierta, sino una huella de transformación.
Cada signo que alguna vez resistió a Géminis se vuelve más flexible, más consciente de sus propias rigideces, más capaz de habitar la complejidad sin miedo. El viento mutable sigue soplando, no para derribar lo construido, sino para probar su capacidad de adaptarse. En el horizonte infinito del zodiaco, la épica no culmina en reconciliación sentimental, sino en comprensión profunda. Géminis continúa su viaje eterno entre ideas, mundos y almas, y quienes alguna vez guardaron rencor reconocen, incluso sin palabras, que sin ese movimiento inquieto no existiría evolución, ni expansión, ni verdadera libertad interior. Porque en el gran relato estelar, todo aquello que incomoda es también lo que despierta, y toda resistencia superada se convierte en poder consciente al servicio del propio destino. En la profundidad más abstracta del mito estelar, el rencor hacia Géminis también se enlaza con la forma en que este signo desafía la noción de verdad emocional absoluta. Hay signos que aman desde una verdad única, lineal, donde lo sentido debe sostenerse con coherencia a lo largo del tiempo. Géminis, en cambio, honra la verdad del instante. Lo que siente hoy es auténtico hoy, aunque mañana se transforme. Esa mutabilidad despierta resentimiento porque confronta la ilusión de permanencia afectiva. Pero en la épica del zodiaco, esta cualidad revela una sabiduría más amplia: la emoción no pierde valor por cambiar, pierde sentido solo cuando se niega. Existe además un rencor que surge del contraste entre experiencia directa y experiencia interpretada. Géminis vive traduciendo la realidad, poniéndole palabras, comparándola, analizándola. Para signos que necesitan vivir sin intermediarios mentales, esa traducción constante parece una barrera, una distancia artificial. El resentimiento nace cuando se percibe que la mente se interpone entre el alma y la experiencia. Sin embargo, en la narrativa cósmica, la mente no es enemiga del alma, sino su mensajera. Nombrar lo vivido no lo reduce, lo integra en una conciencia más amplia. En los vínculos más profundos, Géminis despierta un rencor asociado al miedo a no ser comprendido en totalidad. Su atención salta, se dispersa, se abre a múltiples estímulos, y eso puede generar la sensación de no ser visto por completo. Para signos que necesitan sentirse el centro del intercambio, esta cualidad resulta dolorosa. Pero la epopeya astral enseña que ser comprendido no siempre implica ser absorbido. A veces, el mayor respeto es permitir que el otro siga siendo múltiple sin exigirle fusión. A nivel colectivo, Géminis encarna la era de la información, del cruce constante de datos, relatos y versiones. Los signos que guardan rencor representan fuerzas arcaicas que anhelan una narrativa única, un orden incuestionable. El resentimiento es, entonces, histórico. Es la resistencia al mundo que cambia demasiado rápido. En el gran relato del cosmos, Géminis no acelera el tiempo por capricho, responde a la necesidad evolutiva de adaptar la conciencia a una realidad cada vez más compleja. Hay también un rencor ligado a la ligereza del juicio. Géminis observa, comenta, conecta, pero rara vez condena de forma definitiva. Para signos que entienden la vida en términos de lealtad absoluta y juicios firmes, esa neutralidad parece falta de ética o compromiso. Sin embargo, la épica zodiacal revela que suspender el juicio no es indiferencia, sino una forma elevada de inteligencia emocional. Ver múltiples lados no debilita el carácter, lo vuelve más justo. En planos más sutiles, Géminis despierta el rencor de quienes temen su propia contradicción interna. Al aceptar y mostrar que es posible ser varias cosas a la vez, expone la rigidez de identidades construidas sobre una sola definición. El resentimiento se activa como defensa del yo estático. Pero el mito estelar recuerda que toda alma es plural, y que negar esa pluralidad es negar una parte esencial de la experiencia humana. Con el paso de los ciclos, el rencor se convierte en una especie de guardián del umbral. Mientras exista, señala un punto de resistencia, una lección no integrada. Cuando se atraviesa, el alma se expande. Los signos que logran hacerlo descubren que Géminis no les quitó nada esencial, solo les mostró que podían sostenerse sin depender de certezas externas. En la culminación simbólica de esta epopeya interminable, el rencor hacia Géminis se revela como una etapa de alfabetización del espíritu. Aprender a convivir con la ambigüedad, con la multiplicidad, con la palabra que cambia y el pensamiento que evoluciona, es parte del crecimiento consciente. El aire mutable no exige fe ciega, exige flexibilidad lúcida. Así, bajo el cielo eterno, Géminis sigue caminando entre ideas, vínculos y mundos posibles. Su paso incomoda, sí, pero también despierta.
Y quienes alguna vez guardaron rencor emergen transformados, más capaces de pensar sin miedo, de amar sin posesión y de habitar un destino que no se encierra en una sola forma. Porque en la gran épica astrológica, la verdadera victoria no es mantenerlo todo igual, sino aprender a evolucionar sin perder el alma en el movimiento constante de las estrellas. En la urdimbre más silenciosa del destino zodiacal, el rencor hacia Géminis también se vincula con el modo en que este signo fragmenta la noción de pertenencia emocional. Para muchas energías, pertenecer implica arraigo, continuidad, una historia compartida que se construye capa sobre capa. Géminis, en cambio, pertenece al tránsito. Su lealtad no es territorial ni temporal, sino intelectual y vibracional. Esto despierta resentimiento en quienes confunden pertenencia con permanencia. Pero en la épica astral, se revela que hay almas nómadas cuya función no es quedarse, sino llevar mensajes entre hogares distintos, manteniendo vivo el intercambio entre mundos que de otro modo jamás se tocarían. Existe también un rencor profundo relacionado con la imprevisibilidad narrativa. Géminis no sigue arcos dramáticos clásicos, interrumpe, desvía, reinterpreta. Para signos que encuentran sentido en la progresión clara de los acontecimientos, esta discontinuidad se vive como sabotaje del significado. El resentimiento surge cuando la historia no conduce al desenlace esperado. Sin embargo, el mito estelar enseña que no todas las historias están destinadas a cerrar con certezas, algunas existen para entrenar la conciencia en la adaptación, en la lectura de símbolos cambiantes, en la aceptación de finales abiertos. En el plano del deseo, Géminis también despierta rencores ligados a la movilidad del interés. Su curiosidad es viva, expansiva, difícil de fijar en un solo objeto por tiempo prolongado. Para signos que aman desde la concentración absoluta, esta cualidad se interpreta como falta de profundidad. Pero la epopeya zodiacal revela que la profundidad no siempre se mide por la permanencia en un solo punto, sino por la capacidad de tejer conexiones entre múltiples experiencias y extraer de ellas una comprensión más amplia del mundo. Hay un rencor sutil que nace de la forma en que Géminis relativiza el drama. Donde otros signos viven el conflicto como prueba existencial, Géminis lo analiza, lo conversa, lo intelectualiza, a veces lo desarma con humor o con distancia mental. Esa ligereza frente al dolor puede sentirse como invalidación. Sin embargo, en la sabiduría del aire, desdramatizar no es negar, sino aliviar. La épica astral reconoce que no todo sufrimiento necesita solemnidad para ser real, y que la risa también puede ser una vía de sanación. Desde una perspectiva kármica más profunda, Géminis activa rencores asociados a promesas implícitas. No las que se dijeron, sino las que se asumieron. Su naturaleza no promete continuidad emocional automática, pero muchos signos proyectan sobre él expectativas que jamás fueron pactadas conscientemente. El resentimiento surge cuando esas expectativas se rompen. En el gran relato del cosmos, esta dinámica enseña una lección fundamental: la responsabilidad emocional comienza en la claridad interna, no en la conducta ajena. En el ámbito de la sabiduría ancestral, Géminis representa la transmisión oral, el conocimiento que se adapta al oyente, que cambia de forma según el contexto. Los signos más ligados a tradiciones rígidas pueden sentir rencor ante esta flexibilidad, interpretándola como distorsión o falta de respeto por lo sagrado. Pero el mito zodiacal recuerda que toda tradición viva fue alguna vez una palabra adaptada al presente, y que solo aquello que se transforma puede sobrevivir al paso del tiempo. Existe además un rencor que nace del modo en que Géminis no se apropia del dolor como identidad. Mientras algunos signos construyen fortaleza a partir de lo sufrido, Géminis aprende, integra y sigue adelante sin hacer del pasado una bandera. Para quienes han convertido la herida en parte esencial de su narrativa personal, esta actitud resulta desconcertante, incluso ofensiva. Sin embargo, la epopeya astral enseña que trascender no implica olvidar, sino no quedar definido por lo que ya fue. En los niveles más elevados de integración, el rencor hacia Géminis se revela como un umbral de alfabetización emocional y mental. Aprender a convivir con la ambigüedad, con la palabra que cambia, con la idea que se corrige, es parte del crecimiento del alma consciente. Los signos que atraviesan este umbral descubren que la coherencia interna no exige rigidez externa, y que es posible ser fiel a uno mismo sin permanecer idéntico. Así, en el despliegue interminable del mito zodiacal, Géminis continúa cumpliendo su función arquetípica: incomodar certezas, mover ideas, abrir conversaciones donde antes había silencio. No lo hace para provocar rencor, sino para evitar el estancamiento del espíritu. Y quienes alguna vez resistieron su paso, al integrar su lección, emergen más flexibles, más lúcidos,
más capaces de habitar un universo en constante mutación. Porque en la épica astrológica, el verdadero heroísmo no consiste en permanecer inmutable, sino en aprender a cambiar sin perder conciencia. Y Géminis, con su danza inquieta entre pensamientos, vínculos y posibilidades, sigue recordando a todos los signos que la evolución no pide permiso, pero siempre deja sabiduría a quien se atreve a comprenderla.